sobre su hombro. ¿Por qué huiste así entonces? Padres, profesores y amigos también estaban muy interesados en escuchar esa respuesta. Bueno, Eri, es como dice tu tía Stabby. A veces está bien romper las reglas, siempre y cuando tengas una buena razón. Y, y, ja. ¿En serio? Preguntó Eri con los ojos muy abiertos por el asombro. Sí. Midoriya Izuku. Espetó Inko. Aunque todavía estaba a varios pasos de distancia, no iba a dejarlo pasar. No le enseñes eso a Eri. Izuku vio que Ochako tampoco se dejaba engañar. Oye, técnicamente Himiko me enseñó eso. Así que es su culpa. Himiko dejó de caminar de un lado a otro por su habitación, repentinamente sorprendida por la idea de que tendría que apuñalar a Izuku. Chico, esa es una forma extraña de defenderse, suspiraron Star en Stripe. Y con eso, todos estaban en sus lugares. Inko a un lado, los profesores al otro, con Izuku en el medio, flanqueado por Ochako y Eri. Cuando madre e hijo finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, ambos se quedaron quietos. Una sensación de inquietud y una incomodidad palpable los invadía. Parecía que ambos comprendían que, después de lo sucedido la noche anterior, tendrían que decidir cómo manejar la situación. ¿Estaban enojados el uno con el otro? ¿Tenían miedo? ¿Desconfiaban? Ninguno parecía saber en qué emoción aterrizarían. Hola mamá. Fue un saludo sencillo, nervioso y lleno de inquietud. Pero rompió el dique que contenía tantas emociones y animó a Inko a cubrir los últimos pasos que la separaban de Izuku. Era su hijo, y no había poder en este mundo que le impidiera abrazarlo y exprimirlo hasta agotarlo. Incluso sus propios sentimientos de ira e instintos pasados pudieron callarla de golpe. Tras casi ser atropellado, Izuku abrazó a su madre. Estoy bien. Estoy bien, mamá. Pasó un poco de tiempo, pero demasiado pronto, después de que Inko e Izuku se separaron, y hubo una cantidad de tiempo respetuosa para que todos se dieran cuenta de que Izuku no llevaba ninguna de sus vendas, exponiendo sus cicatrices para que los maestros las vieran. El aire se enfrió cuando Inko y los maestros se reconocieron con miradas frías. Al menos nadie grita todavía, pensó Izuku con sequedad. Aunque la presencia de Melissa podría poner a mamá en apuros. Aún así, Izuku decidió aprovechar la oportunidad para decir algo que no había tenido oportunidad de decir la última vez. Se giró y sonrió. Hola Olmig, gracias por salvarme. Olmig asintió lentamente, y un suspiro de alivio le quitó la tensión. Me alegra ver que estás bien de salud. ¿Con buena salud? Repitió Inko con amargura. Ochako alzó las manos. De acuerdo. Olmig se alegra de ver que Deku no murió porque tu locura lo hizo huir. Bájale un poco. Qué bien, segunda ronda de errores. ¿Y Ochako está involucrado? Inko se giró bruscamente para señalar con el dedo a Ochako. Considérate afortunado de que no te haya denunciado. Entraste en mi casa. Fuiste tú quien desencadenó todo esto. Ochako parecía incrédula. Presentar cargos contra mí. Estás completamente loca. Ochako recordó que Eri e Izuku estaban al alcance del oído. Ya sé, preguntémosle al héroe de turno quién de nosotros va a tener más problemas si queremos hablar de los cargos. Señaló a Star Stripe. ¿Quieres hacer los honores? Inko miró a un lado y fulminó con la mirada a la mujer altísima. ¿Qué hace aquí? Esto no tiene nada que ver con ella. Star Stripe miraron a Inko con una ceja enarcada. Justo lo que necesitamos. Un estadounidense metiendo las narices en todo. Izuku se aclaró la garganta. Sí que vino a salvarme durante todo el secuestro. Aclaremos por qué estoy aquí, interrumpió Star Stripe, asegurándose de que Inko la estuviera mirando. Señora Midoriya, la paciencia que le ha brindado la escuela, en particular estos dos individuos, señaló a Olmig Tinezu, roza entre el favoritismo descarado y el desprecio absoluto por el sentido común. Izuku miró a ambos, buscando interrumpir, pero Ochako negó con la cabeza con mucha firmeza. Se acabaron los guantes de seda. Se acabaron los esfuerzos para complacerte. Seguirán actuando con respeto por tu hijo. Yo no. Me gustaría que al final de esta conversación todos estemos de acuerdo y nos aseguremos de tomar la mejor decisión para tu hijo. Por supuesto. ¿Voy a permitir que te apresures para intentar que las cosas salgan a tu favor? De ninguna manera. Izuku tosió. Pensé que estabas aquí para, atraparme si decidía escapar otra vez. En realidad, hablando de eso. Star Stripe buscó su cinturón y le lanzó algo a Izuku.
El pequeño dispositivo chispeó antes de desplegarse en una banda roja que se ajustó al cuello de Izuku, ajustándose cómodamente, pero sin incomodar, a su piel. Ga. ¿Qué? Izuku extendió la mano, pero una tos severa de Star Mstraib lo hizo detenerse. Eso es un collar rastreador. No te lo quites. Intenta quitártelo y te electrocutará hasta que camines por ahí imitando a caminar y a la perfección. Izuku se señaló el cuello. Abuso infantil. ¿Viene con correa? Preguntó Chaco mientras se inclinaba para ver mejor. Oye. All se inclinó junto a Star y Stripe y susurró. Eso no lo electrocutará, ¿verdad? Igualmente tranquilo. No, pero no necesitas saberlo ahora. Izuku suspiró. Vale, lo entiendo. Sabías que no podrías alcanzarme, así que tuviste que hacer trampa. Sí, me parece bien. Ochako miró a Star Mstraib, y tuvo que apresurarse a taparse la boca con la mano para sofocar una enorme risa que casi estalló. Y All seguía inclinándose y rápidamente agregó. Recuerda, ahora mismo eres un héroe profesional. No Melissa. Entonces Melissa le va a patear el trasero más tarde. Inko se perdió todo el intercambio, y luego torció la boca. Parecía lista para atacar a los héroes, antes de mirar a Izuku. ¿Qué sabe ella? Izuku parpadeó. ¿Eh? ¿Es ella como tu maestra de aula? Nezu habló. Puedo asegurarles que todo el personal de la UA ahora está al tanto de los detalles que rodean a Midoriya. Todos los detalles. Izuku parpadeó y entonces notó que All Might y Star Mstraib lo miraban. No tardó mucho en darse cuenta de que Nezu se refería a sus heridas. No era una buena sensación, pero dejando eso de lado, al menos saber que todos en la playa sabían del One for All debería ayudar a asegurar que Inko no tuviera motivos para enfadarse aún más. ¿Se lo dijiste? ¿Un héroe cualquiera que lleva en tu nómina cuánto? ¿Unos días? ¿Acaso la seguridad de mi hijo no te importa nada? Y vamos mamá, ¿en serio? Esta zorra necesita un buen golpe en la cabeza, dijo Nana, muy molesta y acalorada. Izuku tuvo un momento de incredulidad en el que juró que la mujer estaba mirando a su madre con enojo. Hola. Esa es mi madre. Y habla como si necesitara que le dieran un golpe en la cabeza. ¿Puedes volver a mi subconsciente, por favor? La agotamos y la echamos hasta que se tranquilice, dijo una nueva voz que Izuku no reconoció. Mi sucesora puede ser muy irrazonable y aterradora cuando se pone así. Izuku intervino rápidamente antes de que la situación se complicara. Mamá. Star Mstraib aprendió de mí. Aprendió sobre One for All durante mi viaje a la isla primero. Nos escuchó hablar a All Might y a mí y luego me confrontó por todo el asunto. Inko parecía a punto de estallar. Confrontarme. Espera. Sin que mamá sepa que Melissa es Star Mstraib y de mi edad y eso y hace que las cosas suenen mucho peor de lo que fueron. Qué mala elección de palabras. Ella, preguntó por las cosas tan raras que escuchó. La boca de Inko formó una línea firme antes de mirar a la mujer corpulenta. Bien. Entonces déjame preguntarte algo, ya que pareces creer comprender la situación en la que ese hombre ha puesto a mi hijo. ¿En qué mundo crees que estos héroes? Inko casi escupió la palabra no merecen mi ira? Depende de por qué crees que estás justificado en estar tan enojado, respondieron Star y Stripe secamente. Entonces empecemos con la mentira. El engaño. Ah, bien. Primero lo sencillo. Star Mstraib se cruzó de brazos. Señora. ¿Conoce la frase identidad secreta? Puede que sea una moda que ha caído en desuso desde el auge de las listas de popularidad en las vallas publicitarias, los patrocinios y el hecho de que la mayoría de los héroes se entrenan en escuelas públicas. Pero cualquier héroe registrado ante un gobierno vinculado a la Asociación Mundial de Héroes puede, en cualquier momento, solicitar que su identidad personal se mantenga en secreto. Es más fácil cuando están empezando, pero incluso a los más conocidos se les puede ayudar a llevar una vida más privada. Star Mstraib señaló a All Might. Supongo que, en el cúmulo de traumas que le contaste a Midoriya sobre él, incluía el hecho de que la última vez que se enfrentó a All for One, terminó con las tripas arrancadas. Uno de los héroes más fuertes del mundo, de repente con una enorme debilidad que cualquier villano querría explotar. Diría que se necesitaría algo de discreción, ¿no crees? Como era su madre, me lo deberían haber dicho. No. No tienes derecho a secretos, ni a nada más, solo porque tu hijo los haya aprendido. Así no funciona el mundo real. Tu hijo se está entrenando para ser un héroe.
Eso significa que aprenderá cosas que no puede compartir. Los labios de Inko se crisparon, frunciendo aún más el ceño. Stern y Stripe interpretaron que Inko no había puesto objeción inmediata como señal de que podía seguir adelante. Chasqueando los dedos, dijo. Muy bien. Vamos, el siguiente. Voy a repasar todas tus tonterías para que podamos hablar con tu hijo. Stern Stripe realmente quería decir algo más, pero tenía que recordar que Eri estaba sentada en el hombro de Izuku, mirando la discusión como si estuviera viendo vídeos de persecuciones policiales anteriores a Kurik, donde todos terminan chocando. Le dio a mi hijo ese don, ese One for All. Incluso admitió que lo hizo sabiendo que ese monstruo All for One seguía vivo. Lo convirtió a propósito en un objetivo. Es más, el don casi lo mata. Engañar a mi hijo ya es bastante malo, pero la negligencia o la absoluta incompetencia para hacer lo que hizo. ¿Vas a defender eso? Nadie me engañó, mamá. Interrumpió Izuku. Sabía a qué me estaba comprometiendo antes de aceptar el don. Me habló de All for One. Me dijo que lo que me estaba dando me convertiría en un objetivo. No me metí en esto sin saber que habría riesgos. Su mirada se posó en las cicatrices de Izuku. En cuanto a que me lastimara después, All Might me había dado instrucciones explícitas de que no debía usar mi don mientras estuviera en Ciudad Osu, y no tuve la oportunidad de escucharlas. Y el cambio de Inko, la madre enojada con los héroes, a Inko, la madre hizo que un escalofrío recorriera la columna de Izuku. Además, realmente no me diste la oportunidad de explicarte esa parte la última vez que hablamos. Izuku tragó saliva cuando Inko lo miró con severidad. Ochako frunció el ceño y se inclinó para susurrar. ¿O sabías que probablemente te meterías en problemas cuando ella descubriera esa parte? No ayuda, siseó Izuku. Mira. No hay sorpresas, dijo Stern Stripe con un breve asentimiento. Inko respondió bruscamente. Excepto el resto del personal de la escuela. Ah, cierto, el tío Mick decidió que no actualizar al personal era una buena idea, joder. Nezu intervino. Un error de cálculo que ya se ha corregido. Me tomo muy en serio la seguridad de mis alumnos y estoy dispuesto a hacer lo que considere necesario para preservarla. Construir dormitorios para que puedan dormir bajo techo sin preocupaciones es solo una de las medidas que estoy dispuesto a tomar para garantizar su seguridad. No dejen que su confianza en la protección que creen poder brindar eclipse la realidad de la protección que yo puedo brindarle a su hijo. Medidas que puedo tomar esta noche si lo considero necesario. Izuku parpadeó mientras miraba alternativamente a Inko y a Nezu. Aunque nadie había dicho directamente que podían llevárselo si las cosas no salían como querían, no se puede echar humo sin ver el fuego. Al parecer ninguna de las partes entendió el sentido de esta conversación. O entendió que cierta persona, concretamente Izuku Midoriya, podría querer que su voz se escuchara en todo esto. Puedo señalar, comenzó Izuku cuando ambos lados parecían estar recuperando el aliento, que nadie me ha preguntado realmente qué quiero. Nezu miró a Izuku. Tienes toda la razón. Inko frunció el ceño profundamente. Izuku, te están presionando para que tomes una decisión que te pondrá en peligro. Todo porque crees que estás obligado a hacerlo. Este hombre, señaló Inko a Olmig, tergiversó tu sueño para poder encomendarte una misión detestable, convenciéndote de que mentir y guardar secretos estaba justificado. Izuku miró a su madre, sabiendo que era el momento de reflexionar y asegurarse de que todo permaneciera en calma. No había ninguna necesidad ni razón para hacer nada que pudiera causar problemas. Hola Kettle, me llamo Pot. Y creo que acabo de decir la parte silenciosa en voz alta. Bueno, la perra se ha estado quejando de que la gente no habla, así que déjenla tenerlo. Joder, nana, relájate. Entonces estoy equivocado. Creo que quiero volver al vacío. Midoriya Izuku. Espetó Inko, horrorizada de que su hijo le dijera algo así. Eri miró a Inko, luego a Izuku, antes de bajarse corriendo de su hombro. Voy a jugar en la arena, por allá. Adiós. Salió corriendo, dejando a Izuku con la tarea de lidiar con el problema que acababa de abrir. Bueno, en mi defensa, tengo daño cerebral y trauma. Entonces, ¿en serio, debería poder decir lo que quiera ahora mismo sin meterme en problemas? La mirada fulminante que le dirigió desbarató esa defensa de inmediato. ¿Sabes? Si le dijera algo así a mi madre, me romperían un cucharón en la cabeza, dijo Stern Stripe con una alegría incómoda y extraña. Inko frunció el ceño. Yo no maltrataría así a mi hija.
Ochako se burló. No. Simplemente enciérralo. Cosas de la madre del año. Hubo una inmediata y colectiva palmada en la cara por parte de todos, excepto los de apellido Midoriya. Izuku se giró. Ochako. No ayuda. El chico tiene razón. No paras de hablar de mentiras y engaños, cuando has estado guardando un secreto que es tuyo. Star Stripe se cruzó de brazos, sin parecer muy caritativa. Lo siento. Estás ahí parada con un don que viene de All for One, y tienes el descaro de intentar señalar a All Might. Señora, si su hijo y esa niña no estuvieran aquí, tendría unas palabras de 4 letras para usted. Inko le devolvió la mirada. Para ser una mujer adulta, te comportas como una adolescente petulante. ¿Eres consciente de ello? No sé si es porque eres tonta o porque eres estadounidense. Pero menos mal que vine preparada. Inko metió la mano en su bolso, y los héroes se pusieron rígidos. Puso los ojos en blanco. ¡Qué nerviosas! Es vergonzoso saber que todas son profesionales. Nezu ignoró el comentario y se dirigió a Inko. Considerando tu disgusto por nosotros y sabiendo que estás armado, tenemos motivos para ser cautelosos. Izuku frunció el ceño. Pero vamos. Mi madre no traería esa, pistola aquí. Inko puso los ojos en blanco, inclinó el bolso y mostró la bolsa vacía al grupo. Siguiendo con su tema como si tener un arma no fuera gran cosa, Inko sacó un papel doblado y se lo entregó a Nezu. Tenía la sensación de que algunos podrían creerse con derecho a respuestas. Star Stripe levantaron una ceja mientras Nezu y All Might abrían el periódico y lo leían. ¿Qué es eso? Mi tarjeta para salir gratis de la cárcel. Nezu tarareó mientras escaneaba el documento al mismo tiempo que All Might siseaba un suave mierda. Esta es una copia de un indulto completo firmado entre la señora Midoriya y el HPSC. Se estipulan los temas que puede y no puede tratar, y las personas con las que no puede interactuar, a cambio de un borrón y cuenta nueva y un nuevo comienzo en Japón continental. Nezu hizo una pausa y luego añadió. Firmado por el propio presidente del HPSC. Ochako frunció el ceño. Espera, creía que era una dama. Nezu tarareó un poco más y le entregó el periódico a Star Stripe. Sí, lo es. La actual presidenta, quiero decir. Su predecesor fue un hombre que, incluso ahora, tenía una reputación. ¿Reputación? Preguntó Izuku. Él mató gente, joven Midoriya, dijo All Might con severidad. Así como tú y el joven Uraraka han llegado a ver al HPSC después de lo ocurrido con el joven Toga, eso es lo que era. Y algo más, añadió Nezu. Inko parpadeó y miró a Izuku. ¿No te gusta el HPSC? No. Ese es mi hijo. Me gustaría saber por qué estabas en el radar del HPSC. Porque este artículo solo te deja en muy mala posición. Inko imitó la postura de Star Stripe, con los brazos cruzados y desafiante. Después de anoche, sé que hay cosas de mi pasado que ahora están abiertas a discusión. Necesitaba dejar claro a todos con quienes mi hijo quería reunirse que no tengo libertad para entrar en detalles escabrosos. Y aunque no me gusta cómo quiere señalarlo, Izuku tiene razón. Inko suspiró. En cuanto a cómo terminé en su radar, crecí en una pequeña isla frente a la costa, era apenas un punto en el mapa. Y después de que mi casa fuera invadida por un grupo de villanos que querían convertirla en su propia red de fabricación de drogas, para cuando la situación se volvió casi inhabitable, me uní a una milicia para combatirlos. Izuku se rascó el brazo asustado. O sea, lo de justiciero no es bueno en sí, pero, bueno, no es tan malo. Vaya, las miradas de reojo que recibió Izuku ante ese comentario fueron desastrosas. Nos llamamos el Ejército de Liberación del Meta. All Might se resistió mientras Nezu se frotaba el hocico. Señora. Hay formas más limpias de suicidarse. Espero que lo sepa. Ese es el nombre que eligieron. Parecía apropiado, dado que éramos pequeños y luchábamos contra una fuerza abrumadora, dijo Inko sin pestañear. ¿Contexto? En resumen, eran un movimiento de villanos cuando todos los países apenas empezaban a recuperar el control. Izuku rebuscó en las lecciones de la escuela tan rápido como pudo. Su líder, Destro, era un supremacista de dones y lideró una revuelta contra Japón cuando empezaron a introducir leyes de registro de dones. Lo capturaron y, antes de morir, escribió un manifiesto. Se le considera uno de los villanos más famosos de Japón. ¿Qué pasa con los locos y la gente que cree que quiere leer sus libros?
Izuku se encogió de hombros. Ni idea. Nuestra clase no lo leyó. Apuesto a que la escuela no quería meterse en problemas, ya que es un tema bastante polémico. Aunque, al parecer, ya ni siquiera es el mismo libro después de todas las reescrituras para mantenerlo publicado en la era moderna. En el fondo de la mente de Izuku, el tema le sonaba familiar. Libros escritos por personas antes de morir. Si le preocupaba ubicarlo, probablemente podría haberlo hecho. Pero había cosas más importantes de las que preocuparse ahora mismo. A un profesor le alegra el corazón ver a un alumno que realmente presta atención en clase, dijo Nezu con un gesto de aprobación. Aunque técnicamente sería mejor llamarlos un movimiento terrorista. Uno al que el gobierno japonés aún le guarda rencor, considerando lo cerca que estuvo el Ejército de Liberación de Meta de echar por la borda años de reconstrucción. Nezu miró entonces a Inko. No verían con buenos ojos que nadie usara ese nombre, incluso si el grupo no tuviera una conexión real con el movimiento original. Pero, al mismo tiempo, tampoco permitirían que un grupo de villanos actuara con impunidad durante un tiempo determinado. Olmig, Starn Stripe y Nezu vieron el tic en el rostro de Inko. Un destello oscuro antes de que calmara lo que casi había hervido. Técnicamente, los Abegawaten Chukai aún no eran un grupo villano, según el HPSC. Ahora eso tiene mucho más sentido. La Abegawaten Chukai fue una de las primeras organizaciones criminales de la vieja generación en recibir la etiqueta de villanos. Pero supuestamente tardó mucho debido a las complicadas políticas de la época. Como técnicamente no eran villanos, la HPSC tardaría en actuar. Ese tic-tac regresó. Sí. E incluso cuando finalmente se les aplicó el título, ni siquiera fue la HPSC la que los eliminó. No sé si es irónico o simplemente una mala comedia a la par del destino. Mamá. Nezu y los demás se giraron para ver a Izuku corriendo al lado de su madre mientras sus piernas temblaban y cedían. Con el rostro pálido y los ojos abiertos, de repente parecía muy lejos de todo. Estaba tan perdida que no reaccionó cuando Olmig la rodeó con un brazo y la bajó suavemente a la arena. Se han ido. Inko se tambaleaba entre tantas emociones diferentes que un pequeño empujón la haría perder el control. Nezu asintió lentamente, debatiendo qué decir exactamente para solucionar la situación. Inko ya estaba indeciso, y esta noticia podría cambiar el curso de la noche. Sí. Aunque estoy seguro de que algunos individuos comunes escaparon y se unieron a otras organizaciones, todos los líderes fueron asesinados, y la organización colapsó casi inmediatamente después. Izuku observó a su madre absorber aquello. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras una risa ahogada, casi frenética, se desataba. Alegría y pena, alivio y tristeza. Izuku la abrazó mientras un torrente de emociones estallaba. Inko tardó varios minutos en recuperar el control. Su reacción visceral a la noticia ayudó a que los héroes se hicieran una idea de lo que Inko realmente había querido decir cuando mencionó con tanta naturalidad luchar contra unos yakuza. Olmig, en particular, recordó momentos de su juventud, antes de conocer a Nana. Las luchas entre héroes y villanos en aquel entonces eran más bien una guerra urbana en cadena, brutal y despiadada, e incluso cuando se calmó el humo y los héroes salieron victoriosos, la pérdida, el dolor y el horror le arrebataron la alegría a la victoria. Inko se enteró de que las personas contra las que había luchado habían desaparecido, y en lugar de alegría, lo que resurgió fue el dolor y el terror que causaron. Esto pintó un panorama muy claro. Estoy bien, Inko palmeó la mano que Izuku aún tenía sobre su hombro. Estoy bien. Se secó los ojos. Dios, yo nunca, después de que terminó la lucha, después de que la HPSC viniera y matara, Inko cerró los ojos, apretándose el puño contra la frente. Estaba demasiado destrozada como para preocuparme por lo que les pasara después. Inko suspiró. Sigamos adelante. Nezu juntó las patas. ¿Matado? Inko lo miró. No todos recibieron un indulto. No todos vivieron lo suficiente para conseguirlo y... Nezu asintió lentamente al sentir un clic. Así es como conociste a Lady Nagant. Izuku levantó la cabeza de golpe. Espera, ¿qué? Ochako se rascó el cuello. Sí, hay algunas cosas que debes saber, Deku. La clase, ya lo sabe. ¿Gak-chan ya le ha dado un puñetazo a Atsume? Creo recordar que le dispararon. Ochako murmuró en voz baja. No has disparado lo suficiente. Antes de cambiar de tema, añadió. No. Ha dicho algunas cosas que se asegurará de vengarse más tarde.
Aunque puede que ya tenga mucho trabajo con I. Ochako casi mencionó a Oor, pero dado que aún había tanto en el aire sobre todo lo que estaba sucediendo, terminó diciendo. Hay algunas cosas que tendrás que ponerte al día más tarde. Ochako sintió la mirada que Inko le dirigió. La mujer estaba conmocionada por la noticia, pero seguía sin gustarle que Izuku volviera a la UA. A Inko, a quien no le gustaba cómo Ochako llevaba la conversación, decidió simplemente terminar la pregunta que sabía que querían. Pregunta. Miró fríamente a All Might. Lo llevas en la cara desde que apareciste. Pregunta ya. Los héroes notaron que, aunque Inko seguía fría y abiertamente opuesta a ellos, la hostilidad ya no estaba presente. All Might se preguntó si enterarse de que las personas, o al menos uno de los grupos que le habían causado tanto dolor, habían desaparecido, había cambiado algo. ¿Cómo es que tienes un segundo don? All Might había adivinado que las cosas habían ido mal para Inko. Él también había tenido sus propias malas experiencias de niño. Se preguntó si, sin esas personas a las que guardar rencor, lo que alimentaba la paranoia y la ira de Inko se había aliviado. Tal vez se había liberado un poco de la presión de la olla a presión. Durante mi papel en la interrupción de las operaciones de Abegawaten Chukai en mi casa, mis amigos, el rostro de Inko se tornó doloroso por un instante. Una noche, mis amigos y yo recibimos información de que los matones traían un cargamento aparentemente muy importante. No sabíamos qué era, pero alguien había pagado una gran suma para que lo enviaran a Japón. Estos criminales, siendo criminales, decidieron robar el paquete y esconderlo en la isla. Así que, después de que lo llevaron a la costa, se lo robamos. Empiezo a entender de dónde sacas tu afición por las ideas brillantes, Deku, murmuró Ochako en voz baja. Robarle a la Yakuza. Sí. Gran idea. Eri terminó felizmente su primer castillo de arena. Al principio no teníamos ni idea de qué era. Era tan grande como un refrigerador, pero incluso los más atrasados como nosotros nos dimos cuenta de que la tecnología era de vanguardia. Así que, mientras los cuatro intentábamos decidir cómo íbamos a traerlo de vuelta, apareció. Izuku parpadeó. Él. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Espera, ¿el de All for One? ¿Apareció de repente? Resulta que ese paquete tan grande y elegante era suyo. Y decidió averiguar por qué, de repente, ya no iba rumbo a Japón. Puede que a Inko no le gustaran casi todos los que estaban con ella en la playa en ese momento, pero incluso ella tenía que admitir que las miradas que le lanzaban eran bastante graciosas. All for One, te encuentra con sus bienes robados. ¿Y no te evapora en el acto? Que él supiera que la gente de Abegawaten Chukai robó el paquete primero y que nosotros se lo robamos, bueno, le pareció muy divertido. Inko aún recordaba lo que sintió al ver a ese demonio por primera vez. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, pero, tuve la inteligencia suficiente para saber que entrar en pánico y echar a correr de repente nos habría matado. Así que convencí a mis amigos de que debían irse mientras yo me quedaba y jugaba lo que me deparaba el destino. Acepté que ya estaba divertido, y como no sabía quién era, tuvo la oportunidad de presumir. All Might asintió. Era una imagen mucho más clara que la historia original que Inko había inventado. All for One tenía ego, y si ya le divertía la demostración, All Might podía imaginar que aprovecharía la oportunidad para presumir. Resulta que el dispositivo que transportaba a Japón era médico. Una cámara de éxtasis o algo así, no estoy segura. Pero dentro había restos humanos. Toda la cámara era solo una forma de mantener con vida lo que quedaba de esta persona, para que All for One pudiera tomar su don. Inko bajó la vista hacia su mano. Después de eso, se ofreció a darme el pago que había planeado originalmente para el Abegawaten Chukai. Sabía que estaba en medio de una lucha contra ellos, y toda la situación le pareció una buena comedia. Fuera cual fuera el pago, sabía que tenía que aceptarlo. Y resulta que estaba intercambiando un don por otro. Ya no era uno que necesitara, así que me lo dio. A pesar de todo, a pesar de la situación retorcida, triste y completamente caótica en la que se encontraban todos, Izuku no pudo contenerse. Se inclinó, y su lado inquisitivo y nerd se desbordó por todas partes. Entonces, ¿cuál es el don? Ochako se dio una palmada en la cara. Deku. Tiempo y lugar. Inko abrió y cerró la mano que había estado mirando varias veces, antes de que un brillo rojo comenzara a emanar de sus dedos y nudillos. Fajin. Puedo almacenar energía cinética y usarla para hacerme más fuerte y rápida.
Pero una vez que la energía se agota, tengo que almacenar más. Izuku se inclinó más. Oh, como una barra de resistencia recargable en los videojuegos. Oh, oh. ¿Cuánto te puede hacer fuerte? Inko no esperaba que su hijo ignorara que había heredado este don de All for One y se dejara llevar por su afición friki. Una vez, me agarré una tapa de alcantarilla que me lanzaron. Oh, eso es genial. Olla y tetera. El desliz del joven resultó ser bastante acertado, observó Nezu con indiferencia. Inko frunció el ceño e hizo un gesto a All Might. Excepto que su red de mentiras puso en peligro a mi hijo. Mis mentiras mantuvieron a mi familia a salvo. ¿En serio? ¿Esa será tu justificación? Inko se puso de pie de nuevo, y no le importó tener que forzar el cuello para mirar al héroe a los ojos. Encontré muertos a gente con la que crecí. Encontré muertos a mis amigos más queridos y a Lady Nagant de pie sobre ellos. Sé de lo que es capaz la HPSC si siente que su mundo perfecto está amenazado. Cualquier cosa que consideren una amenaza, la matarán. Inko señaló a Izuku. Y antes de que intenten decirme que esta nueva presidenta es diferente, miren lo que su organización le ha hecho pasar a mi hijo. Inko los fulminó con la mirada. Ninguno de ustedes ha hecho nada para convencerme de que pueden protegerlo mejor que yo. Ochako se hinchó. Claro que sí, pero si quieres echarle una mano a Star Stripe, quizá ella pueda ayudarte. El ambiente cambió cuando Inko se giró para mirar a Ochako. Y fue Nensouki quien habló. Si no te hubiera reconocido en el último segundo, ¿quieres saber qué habría pasado? Basta, respondió Nezu con una fría reprimenda instantánea. Me han informado del incidente en tu casa y puedo justificarlo. Pero no me digas que te permito amenazar a una estudiante a mi cargo. Nezu miró a Ochako. Star Stripe está aquí para contrarrestar a la señora Midoriya. Tú no. Puede que te sientas obligada a hablar dada tu cercanía con la situación, lo cual es justo y se te permitirá, pero no toleraré instigación. ¿Quedó claro? Nensouki estaba furiosa con Ochako mientras Inko se esforzaba por controlarla, pero estaba tan enfadada que era difícil no extender la mano y dejarle a Ochako un ojo morado a juego con el suyo. La rabia y el miedo nublarán la mente, los pensamientos de Inko se fueron apagando a medida que la voz de Penbredo, que sonaba mucho como la de un profesor exasperado o una anciana cansada de la mierda de los jóvenes terminó, pero no rompas el amor entrelazado. Inko parpadeó. Miró a Izuku. Miró a Ochako. Miró a Ochako como si quisiera una segunda ronda de jodidas mamadas. Joder, maldita seas, vieja perra, se quejó Inko para sí misma mientras se cubría la cara con la mano, sintiendo de repente como si le hubieran arrojado un balde de agua helada encima. Podríamos dejar de intentar pelear con mi mamá, dijo Izuku con cierta exasperación. Había visto cómo le crujían los nudillos a Star Stripe al cerrar el puño mientras Ochako hablaba. Va a complicar mucho el objetivo de esta reunión. ¿Y qué es lo que quieres, joven Midoriya? Preguntó Olmig, quien también sentía que la situación se estaba poniendo al borde de lo insostenible. Además, mientras muchos habían aprovechado la oportunidad para desahogar su frustración o confesar su pasado, Izuku había quedado relegado a un segundo plano, cuando en realidad, aunque lo demás era importante, él debería ser el centro de atención de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Izuku podía sentir las miradas sobre él, la atención total que de repente recibía. Por suerte, estaba listo para dar a conocer sus intenciones desde que hizo la llamada para traer a todos aquí. Quiero seguir persiguiendo mi sueño. Mi deseo de ser un héroe no ha cambiado. Quiero volver a Loa y seguir entrenando. Ochako hizo un pequeño gesto de asentimiento. Pero solo si consigo que mi madre esté de acuerdo. El gesto de Ochako casi impactó su propia barbilla. Lo siento, ¿qué? Ochako. ¿En qué mundo crees que voy a conformarme con dejar a mi madre sola en algo así? Izuku igualó la energía desconcertada de Ochako. Bueno, quizás sea hora de cortar el cordón umbilical. Que quieras volver a Loa me dan motivos suficientes para agarrarte e irme. Star Stripe no estaba preparada cuando Izuku e Inko se giraron hacia ella y, en un estéreo perfecto, le desmintieron esa idea. ¿Quieres pelea? Y, mamá, por favor, no amenaces al héroe que será mi maestro. Eso podría acabar mal para ti. Izuku, avergonzado, le indicó a su madre que retrocediera un paso. Inko no lo toleraba. Jovencito, ¿de dónde sacas la idea de que puedes amenazarla mientras yo no? Bueno, de hecho, ganaría la pelea, así que ahí está.
Izuku tardó un momento en darse cuenta de que había vuelto a decir la parte en voz baja. Disculpe. Oh, Melissa quería golpear a Izuku en la cabeza tan fuerte. Nezu intervino rápidamente. Antes de desviarnos demasiado del tema, tengo curiosidad por saber por qué Midoriya quiere continuar su viaje. No ocultaré mis intenciones. Creo que le conviene continuar. A pesar de las objeciones que puedan surgir. Inko frunció el ceño. Pero, para ser justos, se podría decir que has hecho más en tus meses de estudiante que algunos héroes profesionales en toda su carrera. Nezu observó las cicatrices y mutilaciones curadas que desfiguraban el cuerpo de Izuku. Y has tenido que pagar un alto precio. Inko se cruzó de brazos. La salud de mi hijo es lo único que me importa. El legado y la responsabilidad no importan cuando el precio deja a mi hijo mutilado. Cuando lo pone directamente en el camino de los villanos que quieren matarlo. All for One ha muerto. Star Stride frotó suavemente su pie contra la arena. Shigaraki no lo es, respondió Inko. Mamá, comenzó Izuku en voz baja, pero sin debilidad. Si quieres ignorar el legado que significa tener One for All, entonces es tu decisión. Yo no puedo ni lo haré. Me enorgullece que me haya elegido. Pero que quede claro. All Might me dijo explícitamente lo que significaría aceptar el don. No me engañaron, no me mintieron. Mi sueño de ser un héroe no fue usado en mi contra. A cada paso, me dijeron lo que se esperaba de mí, y que aceptar One for All significaría asumir muchas responsabilidades. El ceño fruncido de Inko no vaciló. Pero bien. El legado no importa. La responsabilidad sí. Pero no hacia All Might ni hacia nadie más que yo. La verdad es que tengo un don que es más fuerte ahora, después de que All Might me lo diera, que cuando lo tenía. Así que por eso, me lastimé un poco. Izuku hizo una pausa y luego señaló a Ochako. Ni una palabra de ti. ¿Qué? ¿No quieres que te diga que ya te cuidabas de hacerte daño antes de tener el One for All? Ochako definitivamente no estaba resentida por todas las veces que tuvo que lidiar con un novio herido. No. Para nada. Inko interrumpió. Tú tampoco te hacías daño antes de conocer a ese hombre. All Might frunció el ceño. Pero decidió que intentar abordar ese tema en ese momento no era buena idea. Sigamos. Izuku se movió hacia atrás y también se preparó. Necesito controlar One for All, para asegurarme de evitar otro accidente que me deje hecho polvo. No tendrás que hacerlo, porque no hay razón para que lo uses ya que no continuarás entrenando para ser un héroe, gruñó Inko. No usarlo no es una opción. Dame una buena razón. Izuku levantó la mano, con 2 dedos hacia arriba. Puedo hacer 2 cosas. Una, no creo que jamás pueda evitar hacer lo correcto. Si veo a alguien en apuros, intervendré. Así que eso será con el entrenamiento de todos en la UA, simplemente repetiré lo que hice cuando Edoro Vigan tomó a Kacchan como rehén. Star y Stride parpadearon y se inclinaron para susurrarle a su tío. Simplemente vamos a ignorar el hecho de que él simplemente dijo que no tiene problemas en actuar como un justiciero sin entrenamiento. Gracias a Dios que Eraserhead no está aquí, o la reprimenda sería fulminante. ¿Para Midoriya o para ti? Y sí. Y 2, continuó Izuku, sin escuchar ninguno de los susurros, realmente no quiero descubrir qué me va a pasar cuando los 6 dones almacenados de One for All despierten y no tenga entrenamiento para ayudarme a lidiar con ellos. Izuku lo meditó. El ceño fruncido de Inko se evaporó. La pequeña ceja de Ochako casi explotó más allá de la línea del cabello. Star y Stride simplemente se congelaron en el lugar. All Might tosió mucha sangre. Nezu y era Nezu. ¿Qué? Se oyeron 4 gritos muy alarmados. Izuku se rascó el cuello. Entonces, supongo que vieron a los lobos que invoqué. Asiente. Sí, y preguntar qué demonios pasaba era una de las cosas más importantes que debían suceder cuando Izuku finalmente regresara a la UA. Sí, eso es más rareza de One for All, además de estar embrujado. Izuku hizo una mueca. Ah, cierto. Puede que se me haya olvidado decírtelo, mamá. Pero, estaba traumatizado, y tú estabas gritando, así que, nunca salió el tema. Inko parecía como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito, ya que le tomó unos momentos conseguir que suficientes células cerebrales se activaran para poder decir con voz tensa. ¿Embrujada? Sí, ¿ves? ¿Recuerdas que te dije que One for All es un don que se transmite de persona a persona? ¿Y que soy la 9ª persona en tenerlo?
Bueno, resulta que no es solo el poder acumulado lo que se transfiere al entregarlo. Izuku señaló a Olmigt. Hemos hablado de que parecía que la voluntad de los anteriores portadores se transmitía. Vestigios de otra persona, como ecos o fantasmas. Pero, definitivamente es más complicado. Ochako sintió ese mismo escalofrío que sentía después de los exámenes finales cuando tuvieron esta conversación por primera vez. Sabemos que reaccionan a su entorno. Sí, definitivamente más que eso. Los vestigios son totalmente conscientes. La conexión no es algo que pueda controlar. Pero fue uno de ellos quien explicó que One for All absorbió sus factores de don. El don original era la capacidad de transferir un don a otra persona. Todavía lo hace, y no solo One for All en sí, sino también los dones originales de sus portadores. Ochako se frotó la frente. Así que, apenas estás aprendiendo a usar el One for All sin volarte las extremidades. Y ahora me dices que tienes 6 más. ¿Qué, le diste a mi hijo? Inko miró fijamente a Olmigt. Sí, el señor Van Hou, quien me explicó todo esto mientras estaba inconsciente, dijo que el don que estaba usando se llamaba lobos fantasmas. Solo tengo que aullar y puedo invocar lobos. Lobos muy, muy grandes. Más grandes que él, gracias a One for All. Pero, la verdad, no sé si hay algo más, no tuvo mucho tiempo para explicarlo antes de desaparecer. Y no puedo simplemente iniciar otra conversación. La conexión aún no es lo suficientemente fuerte. A veces aparecen unos segundos, pero nunca mucho. Así que no tengo ni idea de qué pasará la próxima vez que aulle. ¿Qué pasa si aullo y, de repente, aparece un lobo fantasma gigante? Y puedo engendrar uno realmente grande. ¿Cómo? Mucho más grande que los que vieron en la transmisión. Los profesores, la novia y la madre miraron a Izuku con extrañeza. ¿Qué? Mi gorilla. ¿En qué escenario vas a aullar sin motivo alguno? Izuku señaló directamente a Ochako. Si se pone algo transparente, estoy perdido, y también la habitación a la que nos escabullimos. Y... Deku. ¿Qué? Preguntó ella. Olmigt se cubrió la cara mientras gemía de vergüenza ajena. Haz una pregunta estúpida. ¿Qué tal si no actuamos como un personaje de dibujos animados? Izuku le hizo un gesto con ambas manos a Ochako. ¿Ves contra qué estoy trabajando? Lleva ropa transparente, y solo 2 cosas que salen de mi boca son un aullido y un sí, señora. Estoy bastante seguro de que serán 3 cosas si ella hace ese tipo de movimiento contigo. Izuku pareció recordar que su madre estaba en la conversación y enseguida exhaló un poco de humo y se tapó la cara. Lo dije en voz baja, pero en voz alta otra vez. Ochako, igualmente roja, gritó. ¿Puedes dejar de hacer eso? Deseaba desesperadamente seguir adelante. No pensaba en absoluto dónde podría encontrar algo transparente que ponerse. Entonces. Sigamos adelante. ¿Qué pasa con los otros 5? Starnstrike iba a hacer lo que pudiera para salvar a Ochako. No tengo ni idea, dijo Izuku inmediatamente. La mirada volvió. Starnstrike asintió lentamente y luego se giró para mirar a su tío. De acuerdo. Es un buen momento para contarle al joven y a nosotros qué nos espera. Olmigt tiró de su cuello. Sí, eso sería, dio un pequeño paso atrás, alejándose del grupo. Nezu negó con la cabeza. No lo sabes, ¿verdad? No era una pregunta. Aparte de mi maestro, no. No tengo ni idea de cuáles eran los dones de los anteriores portadores, admitió Olmigt. Le tomó unos minutos convencer a Inko de no intentar matar a Olmigt en ese mismo momento. Diría que, dado este nuevo desarrollo, la decisión está tomada, declaró Starnstrike mientras se cruzaba de brazos. Dejando claro que estaba profundamente decidida en esa opinión. Inko parecía a punto de estallarle cuando Izuku intervino. Dije que quería que mi madre aceptara volver a la escuela. Había una sorprendente dosis de brusquedad en la voz de Izuku. Que tenga nuevos dones que tendré que aprender a controlar no debería ser un garrote para obligarla a tomar una decisión. Quiero que sea algo que use para tomar sus propias decisiones. UA es el lugar más seguro, Deku. Tienes que cuidarte aquí. Joven Midoriya, Olmigt se angustiaba por esto. La verdad era evidente. Izuku necesitaba regresar a UA. Al descubrir que tenía múltiples dones esperando despertar en su interior, dones que también serían potenciados por One for All, bueno, la decisión estaba tomada. Él lo sabía, veía que Ochako lo sabía. Y veía que su sobrina estaba dispuesta a hacerla cumplir. Pero cuando miró a Inko, la ira seguía ahí.
Pero no, parecía ser porque estaba acorralada. Era una madre que luchaba con uñas y dientes por proteger a su hijo, consumida por la desconfianza hacia quienes deseaban lo mismo. Pero no era tonta. Su ira la había hecho atacar rápidamente a cualquiera que se acercara, pero a medida que la conversación avanzaba, había mantenido la resistencia, pero ya no atacaba como antes. Algo había cambiado. No estaba contenta con ello, pero algo sí. Lo que significaba que parecía saber a dónde conducía todo esto. Simplemente no había forma de contrarrestar el problema que Izuku tenía ahora. No podía llevarlo a un consejero o especialista en dones para que tratara esto como lo haría cualquier civil normal si tuviera un don inusual. Inko cerró los ojos. Podía oír a Nensouki gritar que seguro no era suficiente. Lo sabía. Lo sabía. Si seguro fuera suficiente, Sakura no habría, el olor salado del aire se volvió rancio. El vinagre agrio le dio a Inko en la cara, revolviéndole las entrañas. El recuerdo de esa noche la desgarraba. Aún podía verlo todo. La habitación oscura donde su mundo se convirtió en algo oscuro. Pero cuando corrió alrededor de la cama para ayudar a su amiga, no la vio tirada en un charco de vómito. En un charco de sangre estaba la suya. Cuando abrió los ojos, vio a su hijo. Su pequeño hermoso, cariñoso y frágil. Que siempre sonreía. Incluso cuando sabía que sufría, sonreía. Lo sorprendía practicando su sonrisa, para ser como su héroe. Sonreír es importante. Les permite a todos saber que todo va a estar bien. La semana pasada, su hijo dejó de sonreír. Le arrancó el mundo de las manos cuando todo ese odio y culpa se filtró en su casa. Vio lo que toda esa gente le hizo a su hijo. Nensouki sabía que era mejor mantenerlos a todos lejos. Mantener a todos lejos. Ya no se podía confiar en nadie. Solo ella sabía que era lo mejor para Izuku. Lo mantenía a salvo. Pero dejó de sonreír. Izuku. Inko le habló suavemente a su hijo. Como si estuviera hecho de la porcelana más frágil. ¿Por qué quieres volver a un mundo que no te ha ofrecido ni una pizca de preocupación ni agradecimiento? Vio a su hijo parpadear, tropezando con una respuesta. ¿Es ese un mundo en el que puedes sonreír y decirle que todo va a estar bien? Y dijiste que tu sonrisa es para los demás. Bueno, eso no me basta. Una sonrisa no debería ser una mentira. Inko sentía las viejas heridas acumulándose en su interior, pero las contuvo. ¿Puedes volver a ese mundo y sonreír sin que sea una mentira? ¿Y mientras te critican duramente en señal de gratitud? Porque, por lo que hemos visto, ese es el mundo que te espera. No todos odian al joven, intentó intervenir Olmigt. Y a medida que se convierta en el héroe que sé que puede ser, esas voces se ahogarán. O aprovecharán cualquier oportunidad para recordarle al mundo que él es responsable de tu partida. Cada momento que mi hijo gane será una nueva oportunidad para derribarlo. Nezu se aclaró la garganta. Eso no es del todo cierto. Metió la mano en su chaleco y sacó un sobre. Tengo algo para Midoriya. Miró a Inko. ¿Con tu permiso? Nensouki estuvo a punto de soltar con sarcasmo algo como: ya estás listo para llevártelo. ¿Qué más da lo que yo diga ahora? Pero Inko lo frenó de raíz y le hizo un gesto silencioso con la mano a Nezu. Al ver que al menos le habían dado permiso a regañadientes, Nezu se acercó a Izuku y le ofreció el sobre. Izuku parpadeó antes de tomarlo con cautela. ¿Qué es esto, señor? Es una carta. Me la dieron hace un par de días y creo que deberías leerla. Izuku levantó la carta, examinándola con ojos cansados y exasperados. ¿Así que Wa recibe mi correo de odio? De hecho, Mandalay me la dio. Izuku apartó la mirada de la carta y la dirigió a su directora. Vino a asegurarse de que recibiera las cartas que su sobrino y el resto de las Wild Pussycats escribieron para ti. Izuku volvió a mirar la carta, sin escepticismo alguno. Incluso Inko se inclinó un poco para intentar echarle un vistazo. ¿Qué dice? Preguntó Izuku. ¿Kota me escribió algo? ¿Todos me escribieron? Midoriya, ¿crees que tengo la costumbre de leer el correo de los demás? Star Strike y Olmigt ponen sus manos sobre los hombros de Ochako. No. Hay un tiempo y un lugar, joven Uraraka. Ochako los ignoró a ambos mientras observaba a Izuku apresurarse a abrir el sobre. Frunció el ceño al ver cómo sus dedos manipulaban torpemente el papel doblado, sujeto por una pegatina. Finalmente, el chico resopló y, con un movimiento de muñeca y un pequeño destello verde, usó su don para abrir el sobre y sacó la primera carta del conjunto. A Midoriya.
Lo siento, te di un puñetazo en el trasero. Gracias por salvarme cuando ni siquiera me conocías. Gracias por golpear al tipo que se llevó a la tía Tomo. Ahora todos estamos bien. Mejórate pronto para poder agradecerte en persona. Kota. Todos observaban a Izuku con atención. Nadie podía ver lo que estaba escrito, así que todos se dejaban llevar por su reacción. Al principio no hubo nada. Entonces, PFFT. Un bufido apenas contenido escapó de los labios de Izuku mientras se tapaba la boca con una mano. Cuando le temblaron las piernas, Ochako corrió a su lado, rodeándolo con sus brazos, de modo que ambos se desplomaron en la arena sin problemas. A salvo sobre su trasero, Izuku comenzó a reír. Intentar reprimirlo no había funcionado, así que simplemente lo abrazó. Con lágrimas en los ojos y corriendo por sus mejillas, le entregó la carta a Ochako. Quien, casi tan pronto como la leyó, se unió a la risa y el llanto de Izuku. La carta de Kouta había llegado a manos de Inko. Y mientras Izuku sacaba la siguiente carta, de Mandalay si no le había fallado, Inko repasó el contenido. Sabía quién era ese Kouta. Un niño pequeño, a quien su hijo había protegido durante el ataque al campamento de verano. Era un mensaje tan simple. Y, sin embargo, el efecto que tuvo en su hijo era indescriptible. Era el agradecimiento más simple, pero puro, que Izuku había recibido desde aquella horrible noche. Y había alejado de él tanto horror y vileza. Ella podía ver, Nensouki podía ver, lo feliz que estaba Izuku. Sabía que All Might se había acercado a ella, quizá para evaluar su reacción, no lo sabía. Pero, perdí a alguien, hace mucho tiempo. Inko tragó saliva con dificultad mientras miraba a su hijo y Ochako corrió al leer la siguiente carta. All Might la miró, pero guardó silencio. Se llamaba Sakura. Era mi amiga. Crecimos juntos. Vivimos juntos. Éramos, más familiares. Yo, ella, Musen, Viruda y Griega. Y Sashi. Inko se detuvo un segundo, eligiendo las palabras con cuidado. Éramos tan unidos, y no vi ninguna señal de que se estaba suicidando. No me di cuenta de cuánto le dolía el mundo, porque siempre sonreía. Debería haberlo sabido. Era su amiga, y debería haberlo visto. Ella. Inko se detuvo y respiró hondo. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba de esto con nadie? ¿Alguna vez? Empezó a consumir y lo que la ayudaba a ignorar el dolor y la mató. Se volvió adicta, y lo que la hacía feliz la mató. Y lo extrañé. Lo extrañé y no pude salvarla. Murió en mis brazos. All Might miró primero a Inko y luego a Izuku. Absorbió todo lo que Inko decía y dijo. ¿La ves en el joven Midoriya? ¿Ves su afán de héroe como una adicción? Inko se frotó la frente con lágrimas en los ojos. Discutimos esa noche. Mi hijo estaba vendado y no paraba de hablar. De que tenía que seguir adelante. De que tenía un legado que defender, Inko se estremeció. ¿Cómo podría verlo de otra manera? Estaba poniendo este ideal por encima de su propia salud. All Might se frotó las manos. Estás, bastante equivocado. Inko se giró. Nosotros, es decir, el personal de UA ha notado que el joven Midoriya tiene, o tuvo, ninguna palabra le parecía adecuada dados los recientes acontecimientos. Pero los recientes acontecimientos eran una locura, nada menos que una locura. Una costumbre de anteponer a los demás a sí mismo, de un modo alarmante. No lo comparo con un suicidio, no creo ni en 1.000.000 de años que quiera morir. Ese deseo de ayudar a la gente lo contradice. Pero tiene una visión distorsionada de sí mismo. Fue un problema que se hizo alarmantemente evidente, después de Ciudad Osu. Muchas cosas salieron mal antes de los acontecimientos de esa noche. No todas a la vez, pero se fueron acumulando. El joven Midoriya rechazó firmemente cualquier opinión que insinuara siquiera que había actuado mal después. ¿Firmemente rechazado? ¿Lo habías oído alguna vez gritarle a alguien? Inko no. Bueno, después de eso, Eraserhead y yo hablamos. Y acordamos que necesitábamos cambiar la perspectiva del joven Midoriya sobre el heroísmo. Se había enfrentado a villanos más fuertes que él. Quizás no solo en fuerza, sino en experiencia. Siempre estaba dando golpes. Dar golpes requiere una mentalidad muy diferente, y él lo veía como la norma. Una de las cosas en las que trabajamos fue alejarnos de eso. Y la única forma de que presentara su examen final era si el personal creía que lo había logrado. Y lo había logrado. Island es prueba de ello. Salió de ese incidente hecho polvo, pero ileso. All Might se giró para mirar a Izuku.
Pero estos sucesos recientes, lo han vuelto a poner en una situación en la que no solo luchaba por su vida, sino también por la de un inocente. El chico de la carta. Inko levantó el papel. Sí, suspiró Olmigt. Y posiblemente, debido a los recientes acontecimientos, el joven Midori ya podría estar volviendo a su mentalidad original. Inko apretó el puño. El suicidio sigue siendo suicidio, incluso si se toma el camino más largo. Volver a verse prescindible para los demás. No, si logramos que vuelva al trabajo, entrenar de la manera correcta y a pensar en sí mismo como un héroe de la manera correcta. Inko tuvo que preguntarlo. Incluso con la seguridad de Nezu y Storm Stripes, todo empezó y terminó con Olmigt. Justo o malo, él era quien debía responder. ¿Cómo lo protegerás ahora? ¿Sin que te maten? Y le enseñarás todo lo que sabes. Intentarás transmitirle toda tu experiencia. Pero al final, ahora eres un inútil, Yagito Shinori. ¿Qué puedes hacer en el peor de los casos? ¿No aceptarás una respuesta en la que dé mi vida por la suya? Olmigt esperaba que ella lo quisiera muerto. No. Porque creo que eso destrozaría algo dentro del alma de mi hijo. Así que morir no es una opción que puedas contemplar. Olmigt se quedó de pie, pensando en una respuesta. Impotencia, quizá no sea la forma más precisa de describirme. Inko parpadeó y se giró para mirarlo. Es cierto, a todos los efectos, ya no puedo cumplir con mis deberes de héroe. Pero, no soy impotente. Olmigt se vio a sí mismo mientras buscaba la mejor manera de explicarlo. Estaba solo, en un vacío oscuro. Un fuerte viento soplaba en el suelo mientras se arrodillaba sobre los restos quemados de lo que una vez fue una gran hoguera. All for One me acabó. Ya estaba quemando las últimas llamas de One for All que me quedaban cuando comenzó nuestra lucha. Después de recibir la peor parte del ataque, apuntó a Gran Torino, alrededor de la vieja hoguera, el suelo estaba salpicado de ceniza. Como si una mano gigante hubiera aplastado y apagado la llama. No podía hacer nada para conservar mi antigua forma. All for One extinguió lo que quedaba del fuego que podía usar. Pero, a medida que me recuperaba estos últimos días, descubrí que, no todo se había extinguido. Encorvado, la versión de sí mismo que Olmigt podía ver hacía algo más que proteger las viejas cenizas del viento implacable que amenazaba con dispersar lo que quedaba. Sopló suavemente sobre ellas y unos puntitos diminutos, casi insignificantes, brillaron con un suave color naranja. Pequeñas brasas aún ardían, enterradas bajo la ceniza y el hollín. Aún quedan las brasas más diminutas de One for All. Nada que pueda usar para deshacerme de mi jubilación. Pero siento que hay una última tarea que debo hacer. Tal vez el destino aún no esté listo para que me retire del todo. Así que, mientras tanto, me ocuparé de mí mismo y de esa pequeña brasa. Para cuando sea necesaria. La advertencia de Sir Newteye resonó en los oídos de Olmigt. Pronto, el destino lo llamaría. Solo necesitaba estar preparado para lo que fuera. De vuelta con la pareja, Izuku sacó la siguiente carta y comenzó a leerla con entusiasmo. La carta de Kota lo había llenado de alegría y orgullo, y la de Mandalay lo había animado aún más. Oh, esta es de Pixie Bob. La sonrisa de Ochako se debilitó un poco al inclinarse sobre el hombro de Izuku, recorriendo la carta rápidamente con la mirada. Era más o menos igual a la carta de la otra Pussycat. Pero al final, había una postdata. Como agradecimiento personal, he incluido mi número de teléfono personal. Tenlo a mano y quizás me llames más adelante si alguna vez te apetece algo divertido. Y la sonrisa de Ochako desapareció, y tan rápido como pudo, agarró la carta y se alejó varios pasos de Izuku. No. Pero, oh, cómo se calló al ver la mirada que le dirigió. Bueno, no quiero que quede simétrico. ¿Y la siguiente letra? Inko observaba a la pareja, con la misma cita de Pendredo resonando en su cabeza. La rabia y el miedo nublan la mente, pero no rompen el amor entrelazado. Inko sabía cuál era el siguiente paso. Tenía demasiadas cosas en su contra como para decir algo sin parecer loca. Nensouki refunfuñó en su interior, pero incluso ella sabía que se había acabado. Era paranoia y rabia. Supervivencia y desafío. Era todo lo que la mantenía con vida. Pero todas las situaciones en las que seguía objetando terminaban con una ruptura brutal con su hijo, e incluso Nensouki, cansada de la guerra, no iba a arriesgarse a eso. Lo siguiente que Inko debía decir era obvio, pero Nensouki aún tenía que pronunciar unas palabras finales. ¿Cómo vas a protegerlo? Ya no miraba a Olmigt, sino a Nezu.
Tu escuela ya ha sido violada antes. ¿Qué ha cambiado ahora? Los profesores notaron el cambio de tono al instante. Mantuvieron la compostura, no querían hacer nada que pudiera provocar otro cambio en el humor de Inco hacia ellos. Pero, para sus propios ojos expertos, Star y Stripe, así como Olmig, bien podrían haber estado saltando como si hubieran ganado la lotería. Además de un mayor control sobre las cosas ahora que estarán en el campus todo el tiempo, con excursiones reguladas y monitoreadas una vez que la situación se haya calmado, no voy a convertir la UA en una jaula. Pero sí voy a convertirla en una fortaleza. Nezu se acercó a Inco con las manos en los bolsillos. Irradiaba un orgullo evidente al hablar de su escuela. La barrera de la UA ha visto expuestas sus debilidades. He tenido a las mentes más brillantes trabajando en mejoras y cambios desde la brecha y el ataque originales. Después del campamento de verano, traje a inventores y personal de apoyo y les dije que tenían cheques en blanco. Nada impulsa la innovación como una mente bien financiada y desquiciada. Nezu hizo una pausa. Aunque supongo que querrás más detalles. La nueva seguridad tiene muchos aspectos. Secciones de la escuela pueden dividirse o bloquearse. En resumen, hemos trabajado para garantizar que, en todo momento, a la primera señal de problema, podamos evacuar a los niños a un lugar seguro. Nezu miró entonces a Starn Stripes. También deben saber que esta corpulenta señora ha elegido ser maestra en la escuela, únicamente porque le da acceso directo y sin obstáculos a su hijo. Olmig se giró y tosió. En resumen, ha decidido quedarse para poder seguir brindándole a Midorilla su protección y tutela personal. Nezu se volvió hacia Inco. Seré sincero. Su hijo requerirá más tiempo y trabajo que la mayoría de los estudiantes héroes de mi escuela. Mi deseo es que reciba toda la ayuda posible para ayudarlo en su camino. Pero el personal y yo no podemos estar siempre ahí para brindarle toda nuestra atención. Sin sonar cruel, mis otros estudiantes no pueden arriesgar su futuro mientras ayudamos a su hijo a asegurar el suyo. Pero Starn Stripes es diferente. Su lealtad máxima es para con su hijo. ¿Cómo se definirá eso más adelante? Ninguno de nosotros lo sabe. Pero pueden confiar en que ella siempre lo apoyará. Inco se quedó con la mirada perdida mientras asimilaba aquello. Luego miró a la mujer que había dejado claro que iba a ser combativa con Inco desde el momento en que aterrizó. ¿Por qué? Starn Stripe no respondió de inmediato. Sus razones personales se debían en gran parte a obligaciones familiares y a la fe en el futuro que su tío le había legado. También influyó el tiempo que había compartido con Izuku como Melissa, y, tras el caos de la expo de Island, la forma en que él y Ochako se habían convertido en amigos y personas importantes en su vida. De esas que hasta entonces había creído que jamás tendría. Eran emocionalmente confusos, agotadores, sumamente importantes y ocupaban un lugar constante en sus pensamientos. Por eso sabía que no podía dejar que Izuku y Ochako afrontaran esta locura solos. Lo cual, por supuesto, no podía decir. Así que dio la mejor respuesta que pudo, y si Inco no la aceptaba, pues mala suerte. Creo que las cosas que decides desechar deben ser respetadas. El legado importa. La intención importa. Olmig lo eligió, y eso importa. Y después de conocerlo y ver su determinación durante el ataque en el Island, tu hijo tiene la oportunidad de dejar huella en la historia. Starn Stripe hizo una pausa y añadió con brusquedad. Y, francamente, la reacción de los medios locales y la población ante los acontecimientos del distrito Camino me indigna. ¿Desconfías mucho del HPSC? Bueno, te lo digo, a mí tampoco me gustan. Inco asintió. Sabía que Starn Stripe tenía mucho más que decir, pero al menos el hecho de que hubiera sido sincera sobre su aversión a la HPSC dejaba claro que no iba a ser una simple marioneta del gobierno. Al menos no del gobierno japonés. Una última pregunta. Para ti, Olmig. Por supuesto. ¿Por qué me mentiste? La voz de Inco carecía del ardor de la acusación, pero aún así tenía una quietud. Una frialdad. No de ira ni rabia. Sino de dolor. Olmig miró a la mujer con la que se había encariñado durante el último año. Recordando el tiempo que pasaron juntos. Lo peor que sentía era que aún no podía decir que estaba equivocado. Pero al menos, podía explicarlo. Conocí a mi maestra y anterior portadora de One for All, Shimura Nana, cuando aún estaba en secundaria. Durante esos años, mientras ella empezaba a entrenarme, aprendí sobre All for One. Cómo había estado cazando a los portadores, y cómo mi maestra perdió a su marido, a su familia por su culpa.
Había más en esa historia ahora, pero Olmigt aún no estaba listo para profundizar en todo ese lío. Pero sabía que no podría posponerlo mucho más. Así que desde el principio, me enseñaron que para sobrevivir y proteger a quienes me rodeaban, lo mejor que podía hacer era asegurarme de que nunca supieran de One for All. El secreto era la mayor protección que cualquiera con One for All podía ofrecer a sus allegados. Y secreto para proteger a tus seres queridos, y Inko asintió lentamente. Supongo y que me identifico con eso. Dios mío, sí que lo entendía. Izuku volvió a meter las cartas en el sobre y se levantó, sintiéndose extrañamente feliz. Quizás así era como debía sentirse, y la semana pasada simplemente lo había hecho olvidar. En realidad, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que Ochako se acercó y, con la manga de su camisa, le secó las mejillas. Eri se había retirado de su diversión en la arena y miraba a Izuku. Sí. Otra vez lágrimas de felicidad. Llorar con tristeza fue, triste. Izuku puso una mano sobre la cabeza de Eri y le alborotó un poco el pelo. Lo siento. Ochako le tocó el hombro y señaló. Al girarse, Izuku vio a los profesores y a su madre acercándose a ellos. Lo cual, después de todo, era un espectáculo. Mamá. Olmigt. Inko no sonreía, pero la ira y la rabia que había sentido durante casi toda la reunión habían desaparecido. He aceptado que te mudes al campus. Y que sigas entrenando para convertirte en un héroe. Sí. Izuku saltó por los aires, con chispas verdes chisporroteando alrededor de sus piernas. Al aterrizar, tenía a Ochako en sus brazos y la balanceaba. Vuelvo. Vuelvo. No te emociones demasiado, jovencito. Me han dicho que, al parecer, últimamente has estado bastante brusco con tus profesores. Inko se cruzó de brazos, poniéndose en modo madre. ¿Adivina qué pasará si me entero de eso otra vez? Izuku tragó saliva. Ja, 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 quiero decir, sí, señora. Ochako se deslizó a su lado. Tranquilo. No es que vaya a hacerte nada cuando te mudes. Lo dijo tan bajo que estaba segura de que nadie la oiría. Ay, yo no apostaría por eso, dijo Nezu con una sonrisa tímida. Ochako se quedó atónita al mirarla. Después de que la señora Midoriya accediera a que su hijo continuara sus estudios en la UA, surgió el tema de la pequeña Eri. Izuku y Ochako miraron a la niña. Verás, surgieron algunas preocupaciones sobre cómo la ausencia de Midoriya podría afectar su recuperación de su desafortunado pasado. Eso, además de las constantes visitas de todos tus amigos. No poder ver a su querida tía Stavi parecía, por desgracia, cruel. Así que nosotros, es decir, yo, hemos ideado una solución ingeniosa para asegurarnos de que Eri siga recibiendo este útil estímulo y, al mismo tiempo, ayudar a la señora Midoriya a dejar de lado cualquier preocupación futura que pueda tener a medida que avanza el curso escolar. Ochako parpadeó, sin saber si le gustaría lo que venía a continuación. La señora Midoriya y Eri también se mudarán al campus, y serán la cuidadora de la residencia de los alumnos de primer año. Sí, a Ochako no le gustó nada. Tampoco le gustó la mirada que le dirigió Inko. Oh, maldita perra. Cuando regresen a casa, ayudaré a Midoriya a preparar todas sus pertenencias para la mudanza para que pueda estar en el campus mañana. Tú y Eri vendrán unos días después, ya que la escuela necesita conseguir un lugar en los apartamentos para ustedes dos. Star Stripe miró a Eri, que iba montada en sus hombros. Y un patio de recreo grande y bonito para ustedes. Eri soltó una ovación. Inko asintió. Está bien. Estoy bastante segura de que habrá un par de cosas que tendré que resolver antes de poder mudarme. Izuku se rascó el cuello con nerviosismo. Seguro que Ochako habría estado encantada de ayudarme. La expresión agria de Inko dejaba claro que no iba a ser una opción. La paz que Inko había alcanzado con Olmigt y la escuela no parecía extenderse a Ochako. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre su madre y su novia iba a necesitar tiempo para aclararse. Izuku estaba bastante seguro de que no quería meterse en medio. Así que Star Stripe se ofreció voluntaria para pasar la noche ayudando a Izuku a prepararse para la mudanza de mañana. Desesperado por cambiar de tema, Izuku cambió de tema. Ahora que se ha revelado el secreto de tu Donfajin, ¿qué clase de trucos usaste para crecer? Inko se detuvo mientras caminaba por la playa, con el rostro inexpresivo. Izuku no notó la mirada confusa y siguió adelante. Bueno, es de tipo potenciador, ¿verdad? Así que intentaste usarlo con tu primer don.
para poder atraer objetos más grandes que antes. Y Inko guardó un silencio sepulcral. Oh, 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 exclamó Eri emocionada. Así que podría lanzar algo con su superfuerza, y si fallaba, retirarlo para golpear a alguien como un boomerang. Izuku le levantó el pulgar a Eri. Sí. Exactamente. ¿Vamos a ignorar que la niña recurrió a la violencia para dar esa explicación? ¿Y qué te parece bien? Star Stripe estaba bastante segura de que Eri e Izuku habían estado pasando demasiado tiempo con Himiko. Pero esos pensamientos quedaron en suspenso cuando vio que Inko parecía a punto de desmayarse. Oh, nunca intentaste usar ambos quirks juntos, ¿verdad? Izuku parecía completamente consternado. Mamá. ¿En serio? Es tan obvio. Inko se frotó la frente, intentando ignorar la sensación de completa idiota que sentía. Bueno gente, ese fue el capítulo número 75, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.